Hace 1.300 millones de años, dos agujeros negros ejecutaban una danza feroz, acercándose peligrosamente a medida que emitían ondas gravitacionales a todo el universo, para terminar fundiéndose los dos en uno. Y las ondas asistieron puntualmente a la cita en nuestro planeta y movieron unos detectores el 14 de septiembre del 2015. Fantasía, delirio de los físicos, no, relatividad pura y dura. Todos los objetos que la ciencia ha prefigurado, ninguno ha cautivado tanto la imaginación del público ni ha tenido tanto impacto mediático como los agujeros negros, los rock stars de los objetos astronómicos. Están de moda. La cultura pop ha sucumbido a su descomunal atracción. Aparecen en la literatura, incluso antes de que John Wheeler los bautizara con tan subjetivo nombre en 1967. Son invitados asiduos en series como The Big Bang Theory o Los Simpson. Se nos aparecen en las pantallas de los cines desde el fracaso de taquilla de The Black Hole en 1979 o cuando proyectan Horizon Event de 1997. En algunos de los Star Trek y, por supuesto, en el 2014 con Interstellar de Christopher Nolan, protagonizada por Gargantúa, el monumental agujero negro, y la bella Jessica Chastain, en la más realista de las películas de ciencia ficción. Los agujeros negros son un ícono en las redes sociales. Las hacen estallar. Son inspiración para memes y caricaturas, para youtubers cotizándose en baja, charlatanes, académicos, tuiteros y podcasters. A los muy famosos se les fotografía e incluso ganan un Nobel. En 1907, la poderosa intuición de Einstein vislumbró una conexión insospechada entre la gravitación y las fuerzas que se sienten en sistemas acelerados. Einstein llamó a esta intuición el pensamiento más feliz de su vida y fue la piedra angular de su incipiente teoría de la gravedad, la relatividad general. Y su intuición le gritaba que las curvaturas del espacio y del tiempo podían dar cuenta de los fenómenos gravitacionales. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué una nueva teoría de gravedad? ¿Acaso la gravitación universal de Newton no era lo suficientemente buena? Fue que Einstein se levantó un día así como con un deseo irrefrenable de hacer una nueva teoría de gravedad. La gravitación universal tenía enormes méritos, pero tenía un pecado original. No contiene un término que dé cuenta de cómo se propaga la gravedad. Técnicamente lo hace a una velocidad infinita, pero la relatividad especial del mismo Einstein había dictaminado que era terminantemente prohibido la propagación de entidades físicas a una velocidad mayor que la de la luz. Está en la Constitución. Einstein se dedicó 10 años a redimir a la gravitación del pecado newtoniano de la transmisión instantánea. Y en 1915 presentó la relatividad general, la teoría de gravedad 2.0. La posesión de una teoría te brinda una nueva manera de entender la realidad física. Te permite concebir nuevos fenómenos, te permite predecir. Y la relatividad general predijo exitosamente. Sus ecuaciones mostraban que si la gravedad era débil, coincidía con la teoría newtoniana, ganando glorias con escapulario ajeno. La relatividad general explicó una minúscula rotación de la órbita de Mercurio. La teoría de Newton, no. La relatividad general predice que la luz se curva cuando pasa por un campo gravitacional, y Eddington lo corroboró, y Einstein salió del closet académico a las pasarelas del mundo. La relatividad general predice que el tiempo marcha más lentamente, donde la gravedad es mayor. La teoría de Newton no. Y sin esa sofisticada predicción, el sistema de posicionamiento global GPS no funcionaría. La relatividad general predice que hay ondas gravitacionales que viajan a la velocidad de la luz. La teoría de Newton no. Y las ondas gravitacionales existen. Y la relatividad general predice que hay agujeros negros. Y la teoría de Newton no. Los agujeros negros fueron primeramente una conjetura, unas ecuaciones en un papel, así como antes lo fueron Neptuno, la antimateria, las ondas de radio, el neutrino, la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo o el bosón de Higgs. La física es una eficiente máquina de predecir. Es Vox Populi,
Que Einstein nunca creyó en los agujeros negros. Es claro que en ciencia no se trata de creer o no creer. Que Einstein no haya creído en los agujeros negros nos habla más de Einstein que de la realidad. Einstein no predijo los agujeros negros. Su teoría sí. Las teorías suelen saber más que sus propios creadores, pero las teorías complejas, y la relatividad general es una teoría compleja, hablan en un lenguaje encriptado y no siempre es obvio saber qué nos está susurrando al oído. En 1916, a los pocos meses de publicada la relatividad, Einstein recibió una carta de Karl Schwarzschild con una solución exacta de las ecuaciones de Einstein, que representaban la geometría del espacio y el comportamiento del tiempo alrededor de una masa con simetría esférica. Einstein quedó gratamente impresionado y el trabajo fue inmediatamente publicado. Schwarzschild murió al poco tiempo, sin saber que revelar las intimidades de su solución abría el camino para comprender los agujeros negros. La solución de Schwarzschild presentaba un comportamiento curioso a una distancia del centro, llamada ahora el radio de Schwarzschild. A esa distancia, el flujo del tiempo se detiene. El radio de Schwarzschild es proporcional a la masa. Por ejemplo, para la Tierra es de 1 centímetro. Para nuestro Sol es de 3 kilómetros. En otras palabras, si comprimimos a nuestro planeta a un radio de 1 centímetro o al Sol a una esfera de 3 kilómetros de radio, a esa distancia el tiempo se detendría. En 1939, Robert Oppenheimer, sí, el mismo del proyecto Manhattan, y Hartland Schneider publican una descripción del colapso de materia sucumbiendo a su propia fuerza de gravitación. Sorprendentemente, la solución indicaba que una vez que la materia cruza el radio de Schwarzschild, no le queda más alternativa que ir indeteniblemente al centro, R igual a 0. El modelo de colapso de Oppenheimer-Schneider era altamente idealizado. La materia era polvo que no ejerce presión y cae radialmente, manteniendo la simetría esférica perfecta. La idea del agujero negro seguía siendo una curiosidad y tal vez un artefacto de las matemáticas. En 1958, David Finkelstein identificó el radio de Schwarzschild como el radio de una superficie imaginaria llamada horizonte de los eventos, una membrana perfectamente unidireccional que puede ser atravesada de afuera hacia adentro, pero no al revés. Podemos enviar materia o radiación, pero nada puede salir de ella, ni siquiera la luz. Las relaciones causales actúan en una sola dirección. Para todo tipo de efectos, es una región separada de nuestro universo. La única persistencia del agujero negro es su masa y su tasa de rotación. No podemos saber si antes del colapso era cuadrado o era hecho de elefantes o de antimateria. Afuera de él, solo podemos medir su masa y su momento angular. Un observador que caiga hacia el agujero negro y nos envíe un WhatsApp cada minuto, lo recibiremos a la distancia a intervalos cada vez mayores, porque el flujo del tiempo se va deteniendo por culpa de la gravedad. Y nunca lo veremos atravesar el horizonte de eventos, pues en el horizonte el tiempo se ha detenido, no transcurre. El infortunado viajero no notará nada de particular, la misma sensación de ausencia de gravedad que afuera del horizonte. Las fuerzas responsables de las mareas y que tienden a distorsionarlo van como uno entre la masa del agujero negro al cuadrado, de modo que para un agujero negro muy grande serán imperceptibles. Pero una vez transgredida la frontera del horizonte, ya no habrá vuelta atrás. Como en las puertas del infierno en la Divina Comedia, abandonad toda esperanza quienes aquí entráis. Materia y radiación son arrastrados inevitablemente hacia la región central R igual a 0, y no hay fuerza conocida en el mundo que evite el triunfo implacable de la gravedad. Y ocurre el colapso total a un punto, la temible singularidad donde las leyes conocidas de la física pierden validez. La ausencia de leyes nos impide saber el destino final de la materia que colapsa. Agujero blanco, puertas hacia otro universo, agujeros de gusano o infinitos son meras especulaciones y de algún modo la teoría está prediciendo que allí ya no puede predecir. Pero dependía este inusual comportamiento de la suposición de esfericidad perfecta.
En 1965 apareció la primera gran contribución de la mente fértil e imaginativa de Roger Penrose. En un artículo de apenas 2 páginas, con novedosas herramientas matemáticas en la mano, análisis global y técnicas de topología diferencial, Penrose logró establecer que la relatividad predice que el colapso gravitacional, así no sea simétrico, crea una singularidad atrapada por un horizonte, un agujero negro. La teoría estaba legitimando las soluciones matemáticas que describen agujeros negros. Ellos debían existir. Los teoremas de singularidad de Penrose, complementados con varios artículos con Stephen Hawking, sugerían que las singularidades eran genéricas y no una patología de las matemáticas. Los teóricos necesitan creer para ver, y las matemáticas y una gran teoría de la gravedad les enseñó a creer. Los astrónomos, en cambio, necesitan ver para creer. Y ya la mesa estaba servida para que los astrónomos diseñaran posibles escenarios astrofísicos de formación de agujeros negros y dedicarse a buscarlos. Las estrellas masivas tras el colapso gravitacional al agotar su combustible nuclear eran la opción más natural. Se sabía que las estrellas de neutrones no pueden soportar una masa más allá de cierto límite. Son inestables. ¿Qué ocurre si se supera ese límite? En los turbulentos 60 se descubrieron a distancias extragalácticas fuentes de enorme cantidad de radiación en objetos relativamente pequeños, los cuásares. Una posible explicación del origen de esa energía era la conversión de energía potencial gravitacional en energía luminosa, materia cayendo hacia un agujero negro. Mientras tanto, el poder de las computadoras permitió obtener simulaciones numéricas de fusiones de agujeros negros, entre ellos, y con estrellas de neutrones, y de las correspondientes emisiones de ondas gravitacionales para diversas masas, momentos angulares y todo tipo de parámetros. Quiso la historia que la más contundente demostración de las dos predicciones más impactantes de la relatividad vinieran simultáneamente. La detección directa de ondas gravitacionales por el detector LIGO en septiembre del 2015 evidenció que el patrón de ondas recibido solo es compatible con la fusión de dos agujeros negros, otorgándole cédula de ciudadanía tanto a las ondas gravitacionales como a los agujeros negros. Y a partir de allí, la colaboración LIGO-Virgo ha realizado decenas de detecciones de ondas gravitacionales emitidas por fusión de agujeros negros. De resto, hay más de un centenar de candidatos solicitando cédula y pasaporte, tanto de masas estelares como supermasivos. En abril del 2019, de nuevo las redes se estremecieron con la fotografía de la sombra del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, tomada por el telescopio múltiple Event Horizon. Y en octubre del 2020, en medio de la pandemia, el Comité Nobel reconoció a Andrea Ghez y a Reinhard Genzel por darnos evidencias inequívocas del agujero negro que habita en el centro de nuestra propia galaxia. Y a Roger Penrose por enseñarnos que la relatividad predice que hay singularidades amparadas por horizontes creados por la implosión de estrellas masivas. La astronomía vive un momento de gloria. Una compleja predicción de la relatividad ha impuesto a la realidad a los agujeros negros. Unos objetos secretos y conjeturales, la frase de Borges, extraños y fascinantes que seguirán dándonos de qué hablar y cuya existencia no se tenía por cierta hace apenas 20 años. El universo es más interesante con ellos y el Comité Nobel del 2020 así lo ha reconocido. Muchas gracias.